Noticias y protagonistas. Estamos en la 99.9, estamos en esta mañana de la ciudad de Mar del Plata. En el otro extremo de la línea está Roxana Kramer, filósofa científica, política, psicóloga, evolucionista. Vamos a conversar de un tema hoy en el centro de la escena global, por lo menos debo decir en los países occidentales seguramente. No creo que este debate se esté dando muchísimo en el universo islámico o inclusive en algunos países asiáticos, ni que hablar de África. Pero para nosotros es un debate central, la cuestión del rol de la mujer, el lugar de los hombres, la cuestión de la femineidad. Roxana, buen día, ¿cómo le va? Hola, muchas gracias por la invitación, José Luis. Bueno, la verdad que tenía muchas ganas de ponerla en contacto con la audiencia de la 99.9 y con muchas preguntas porque usted ha asumido una posición de debate desde la ciencia, pero obviamente con una conciencia controversial al respecto de lo que vendría a ser en este momento el mensaje dominante al respecto de lo que tiende a llamarse feminismo en términos corrientes, ¿no? Sí, yo me dedico desde hace un tiempo a chequear la data feminista, porque lo primero que surge cuando empiezo a examinarla es que hace agua por todos lados. No fui yo la primera que se dio cuenta de esto, sino que Christina Hoff Sommers en Estados Unidos empezó a chequear data vinculada con mujeres que habrían padecido anorexia y se dio cuenta que las cifras que reportaban las feministas eran muy superiores a las existentes, no para quitar dramatismo al problema, que en efecto es verdaderamente severo, sino para empezar a chequear esa data, también la de la brecha salarial, y entonces empecé a ver, por un lado, que lo más grave es que estos datos vinculados, por ejemplo, con la brecha salarial, con lo que llaman techo de cristal, que es la supuesta dificultad de las mujeres para ascender en cargos jerárquicos, no era algo acerca de lo cual se pudiera hablar con datos. ¿Por qué? Porque hay un gran autoritarismo en el feminismo hegemónico que hace que uno reciba insultos, bloqueos, en lugar de otros papers que puedan refutar los datos que uno aporta. Entonces, hay un gran movimiento en el mundo del que lamentablemente no hay mucha información aquí en la Argentina, que trata de revisar la data feminista para decir algo muy puntual. Empecemos por el tema de la brecha salarial. Se dice que las mujeres ganan menos que los varones por el mismo trabajo, pero ya hay decenas de papers de trabajos científicos que muestran que en realidad esa es una estadística en la que se suman los sueldos y se dividen por cantidad de mujeres y de hombres, sin controlar variables como horas trabajadas. En realidad no hay desigual paga por el mismo trabajo, sino el hecho de que cuando son madres, las mujeres trabajan y quieren trabajar menos horas fuera de casa, recibe la mayoría plata de su pareja, además eso es algo que no cuenta la brecha salarial, y trabajan part-time, y también trabajan en otro tipo de trabajos que se pagan peor. En general los trabajos de cuidado se pagan peor. Entonces se difunde una mentira, y es que las mujeres ganan menos por el mismo trabajo. No es así. Las mujeres trabajan menos horas, trabajan más cerca de la casa para estar cerca de los chicos, y antes de ser madres hay estudios que muestran que las mujeres ganan más que los varones porque hay más egresadas universitarias que varones en Argentina, en Estados Unidos y muchos países occidentales. Ahí realmente, bueno, hay todo un elemento interesantísimo. Yo diría que en el camino de desarrollo del rol de la mujer, en su empoderamiento con el rol del hombre, que es un largo predicamento. Mire, el otro día revisando información, uno de los conceptos, uno de los preceptos del manifiesto de la Revolución Francesa era la igualdad y la fraternidad, pero esto involucraba el universo femenino. Después llega Napoleón y en el Código Brumario impone nuevamente una condición de segundo rango para la mujer, algo que en Francia, que es vista como tan progresista, tiene sus reiteraciones. Lo mismo ocurrió con el gobierno de Pétain en la ocupación alemana. Ha habido un corsi e ricorsi en esto, pero realmente hoy se vive un momento, como usted lo describe, de mucho empoderamiento, pero van apareciendo otras cuestiones. Ahora, lo que le pregunto es esto, la cuestión ideológica, como cuestionan algunos que son furiosos cuestionadores de los movimientos feministas. ¿Usted cree que ocupa un rol, que hay una cuestión ideológica de subtexto en muchos de estos predicamentos? Creo que la ideología es un peor impedimento para la verdad, para llegar a la verdad, que la ignorancia, porque evita que las personas puedan mirar objetivamente la evidencia y cambiar de opinión. Entonces, este principio que, como muy bien usted destacó, viene de la Revolución Francesa, que es el de igualdad ante la ley, está siendo quebrado especialmente en los países más desarrollados. Hay un estudio que salió días atrás de David Gary,
que analiza en 134 países cómo están los hombres y las mujeres. Y lo que él observó, tomando parámetros como salud, como percepción de bienestar, como tipo de trabajo, es que en los países desarrollados o medianamente desarrollados, las mujeres están mejor que los varones. En los países muy pobres, las mujeres están peor que los varones. Y en los países que tienen más igualdad de género, como podría ser el caso de los escandinavos, hay más paridad con ligera ventaja a las mujeres. Esto tiene que ver con que empiezan a aparecer legislaciones como la ley de femicidio acá, en donde si un varón mata a su esposa, recibe más pena que si su esposa lo mata a él en las mismas condiciones. Estoy tomando las mismas condiciones. Hay un estudio que se hizo analizando los 50 primeros femicidios y uno puede verlos allí. Puede ver, por ejemplo, que hay una pareja que se confabuló para matar a la esposa de él y a él le da más pena que a ella. Es decir, esto quiebra un principio básico que es el de igualdad ante la ley, y del mismo modo lo quiebra el deseo que tienen algunas abogadas feministas en Argentina de que en los casos de violencia sexual se invierta la carga de la prueba y todos los hombres sean culpables, es decir, que no exista más la presunción de inocencia hasta tanto demuestren lo contrario, lo cual es un disparate y quiebra principios básicos que constituyen un Estado de Derecho y garantías constitucionales básicas. Bueno, ahí hay que decir que culturalmente la tentación del escrache siempre está a mano, ¿no? Se vio el escrache como algo positivo en la situación posterior del default y caída del gobierno de la Rúa, donde se incitaba desde los medios de comunicación a escrachar a los dirigentes con el famoso tema del nunca más. Hoy esto toma como otra característica, pero es un rasgo fascista. Churchill dijo en un extraordinario discurso ante los comunes en los momentos previos a la Segunda Guerra Mundial que no había peor fascista que un burgués asustado, ¿no? Buenísimo. Sí, buenísimo, eso... sí, me comparto plenamente que es un rasgo que justamente caracterizó a la Edad Media, el linchamiento en las ordalías medievales o en la plaza. Un Estado de Derecho se supone que es un Estado en el que las personas son inocentes hasta que hay una sentencia, porque además lo que se divulga ahora es que basta que una mujer haga una denuncia para que pueda legítimamente ir a denunciar en los medios. Yo creo que solo resulta legítima la denuncia en los medios cuando a todas luces la justicia no funciona. Y creo que un ejemplo de esto son los casos de corrupción. Sabemos que en Argentina muy pocas veces los políticos corruptos han sido sancionados, que las cárceles están llenas de pobres, pero que los delitos de guante blanco no son sancionados como otro tipo de delitos. Entonces, en esos casos, me parece que antes de una sentencia judicial se justifica brindar información. Ahora, en casos de violencia de género no ocurre. Primero, violencia de género hay en los dos sentidos. Matan a 3 mujeres en el seno de la familia por cada varón, o sea, los varones también mueren a manos de sus esposas, amantes, etcétera, etcétera. En la Argentina hay 10.000 presos por violación. Hay oficinas donde las mujeres pueden hacer sus denuncias en caso de violencia, de modo que me parece que no se justifica que se linche públicamente a los varones antes de una sentencia judicial, porque confundir denunciante con víctima nos hace perder de vista que en realidad la víctima puede ser el denunciado, como es el caso de muchas situaciones en donde a veces son los propios abogados quienes aconsejan a las mujeres que están en juicios por tenencia que acusen falsamente a sus maridos para obtener la tenencia más fácil. Y hay un montón de casos trágicos en la Argentina. En España también pueden ver los videos en YouTube de la abogada Giovanna Carril, que cuenta justamente qué pasa con estos casos. Bueno, yo le podría decir de los tribunales de familia de Mar del Plata, nosotros tenemos una colección de hombres dolientes, separados de sus hijos, acusados de cosas infames que nunca se han probado. Por supuesto que uno, lo pienso desde este lado, soy funcionario judicial, viene una mujer y dice que su pareja, su marido está manoseando, maltratando, violando a una criatura.
obviamente se deben tomar los recaudos necesarios. Ahora, la cuestión es que esto no puede durar sine die, ¿no? Es decir, que nunca se resuelva, que la situación se mantenga, que las partes estén expuestas a que llegó la feria, a que el juez se tomó unos días, a que, bueno, todo lo que pasa, ¿no? En donde el tema se dilata inmensamente y donde además hay otro problema, que es la formación de los cuerpos profesionales que asisten a los jueces, que en muchos casos tienen posición ideológica, no técnica, frente al problema. Sí, eso es sumamente importante, que la ideología puede ser separada del análisis racional de los hechos. En España está bastante más avanzado el proyecto de tenencia compartida, para que, viviendo, si es posible, no muy lejos, el padre y la madre puedan compartir la tenencia. Otro caso de desigualdad ante la ley es el que hace que la mayor parte de los varones no puedan acceder a la tenencia de sus hijos. Más del 90% de los juicios los ganan las madres, y en casos como el que señalaba, justamente los padres a veces están privados por meses o años de ver a sus hijos. Hay una película argentina que se llama Buscando a Papá o Algo a Papá, que la pueden ver en YouTube, que justamente plantea ese tipo de cuestiones. Y también hay una película que se llama Silenciados, que en España muchas feministas trataron de evitar que se estrenara, y que puede ser vista en Vimeo, creo que se llama, un sitio en internet, donde también se plantean los casos de desigualdad ante la ley de los varones. Hay un estudio de Sonia Starr que se hizo en Estados Unidos mostrando que ante los mismos casos los varones reciben un promedio de 5 años más de pena, lo cual está marcando también una grave desigualdad ante la ley. No, sin ninguna duda, porque digo, si el imperio de las sociedades es la construcción de un marco legal que nos contenga a todos por igual y nos trate a todos por igual, ¿no? Esto va provocando una asimetría que realmente es un auténtico grotesco, ¿no? Sí, si pensamos en muertes, la vida y la muerte del varón ha sido considerada descartable en nuestra cultura. Esto puede sorprender a los oyentes, pero es porque estamos acostumbrados a pensar que la mujer es la víctima. Pensemos que los varones se suicidan muchísimo más que las mujeres, que por cada asesinato de mujer hay 9 asesinatos de varón. Hablan de 250 femicidios por año, y no tienen en cuenta que eso es grave, por supuesto, pero que hay 4 o 5 veces más de hombres que mueren por accidentes de trabajo. El 93% de los accidentes de trabajo son de varones en todo el mundo y en la Argentina. Estas son cifras de la Argentina. Los varones están quedando atrás en educación, desertan más en la educación primaria, en la secundaria, y en la universidad ya hay más, como decía antes, egresadas mujeres que varones. Los varones en todo el mundo mueren 7 años antes, pero se jubilan después, van mucho más a la cárcel. En general el argumento feminista es, pero ¿quién los mata? Los mata otro varón, que es lo mismo que decir, no importa que alguien de una villa miseria sea asesinado, porque total es asesinado por otra persona de una villa miseria. Los derechos humanos suponen que toda vida vale y que cada individuo cuenta, y no puede ser valorada su vida en función al colectivo al que pertenece, hombre, judío, homosexual, heterosexual o lo que fuese. Sí, bueno, ahí viene, para mí, usted apunta a lo que yo creo que es el debate de fondo, ¿no? En todo sentido. ¿Consideramos que la vida humana es un bien sagrado en sí mismo, o si no le quieren poner sagrado, un bien esencial en sí mismo, o que hay distintas categorías según el momento, ¿no? Y en rigor, lo que más incomoda a los varones en general de todo esto es eso, es una idea de que el varón es descartable, ¿no? Y que todo tiene que ver con el patriarcado o tiene que ver con el macho dominante, cuando la verdad hay una proporción de psicópatas o sociópatas o como los quieran llamar, que son peligrosos y que por supuesto hacen de la mujer que tienen al lado un objeto. Y eso es perverso y está mal, pero ¿por qué no hablamos de la perversión del individuo en vez de hablar de una suerte de estigma de la conjunción varón, ¿no? Sí, absolutamente. Se habla de la cultura de la violación, lo cual es un disparate total. Si hay personas que repudian la violación, son los varones también. Hasta en la cárcel, cuando entra un violador, lo violan a él, lamentablemente, por la indignación que esto genera. Hay un teórico que tal vez pueden googlear los que tengan interés, que se llama Adam Jones, que pergeñó el término generocidio. Él analiza
justamente cómo la vida del varón ha sido históricamente descartable, además de que son los que van a la guerra, principalmente cuando secuestran o matan a un grupo de mujeres, eso en general recorre el mundo, todo el mundo se solidariza, mientras que cuando muere un grupo de varones murió gente, o sea, no se destaca su género. Quizás porque las mujeres son las que dan vida y requiere de 9 meses en un útero el crecimiento de un ser humano, es decir, para reproducir a una cultura, a una sociedad, hacen falta más mujeres que varones, porque un varón puede fecundar a muchas mujeres. Quizás este es el origen histórico de que la vida del varón sea descartable, pero sea como fuere, esto es algo tan naturalizado que la defensa de los derechos de las mujeres, que me parece legítima para algunas cuestiones, yo estoy a favor de la despenalización del aborto, que haya más guarderías, que haya más licencia por paternidad, lo cual también ayudaría a la mujer. Esto no debe ocultar que los varones están como estaban las mujeres hace 2 siglos, es decir, no se sabe cuáles son sus derechos, nadie los defiende. En un programa de tele que estuve justo esta semana, una feminista decía, pero ¿dónde están esos varones reclamando? Bueno, justamente como no los convocan en los medios, en este momento están en las redes sociales y bastante activos, por cierto. Sí, sí. Sí, bastante, hay mucha... que es necesario refutar es que vivamos todavía en un patriarcado. No estamos en un sistema en donde las mujeres sean más perjudicadas que los varones. Hay que analizar tema por tema, pero si tomamos, por ejemplo, uno de los reclamos del feminismo, ¿por qué no hay más mujeres en carreras técnicas como matemáticas, como física, como ciencias de la computación? Ese es uno de los reclamos. Porque se reproducen los estereotipos. Dicen, bueno, en realidad es porque las mujeres no eligen esas carreras, porque una matriz equivocada de la que parte el feminismo es creer que nacemos como páginas en blanco. Desde la década del 90 ya hay una profusa bibliografía científica que muestra que no todos los rasgos promedio de hombres y mujeres se reducen a la cultura, y en los países con más igualdad de género, que son los escandinavos, hay más diferencia, es decir, hay más mujeres en psicología y carreras focalizadas en personas y menos mujeres en carreras focalizadas en objetos o en sistematizaciones o abstracciones, si ustedes quieren, como lo son física, matemática. No porque la mujer sea incapaz de estudiar matemática. En promedio no hay diferencias de capacidades. Es porque en promedio las mujeres prefieren trabajar con personas, es una herencia biológica de nuestra predisposición a ser madres, lo que no significa que todas querramos ser madres. Yo no he querido ser madre nunca, pero existen predisposiciones en promedio en las mujeres a tener más interés por carreras y actividades focalizadas en personas. Hay muchas más mujeres trabajando en atención al público que mecánicas, que plomeras. Lo podrían hacer en muchos casos, tratándose de oficios técnicos que no requieren de la fuerza. Sin embargo, nos interesa trabajar con personas, eso está bien, y hay que reconocer que la liberación de la mujer no es que la mujer se convierta en alguien que tiene las mismas preferencias que el varón, sino que tenemos diferencias en promedio y que está muy bien en algunos casos, en otras, por supuesto, somos un animal flexible y podemos cambiar algunas de estas cosas, pero considerar que hombres y mujeres tenemos que convivir y que no somos exactamente lo mismo en cuanto a preferencias es un punto central de este debate. Sí, sin duda. Bueno, Roxana, desde ya muchísimas gracias. Primera oportunidad, obviamente esto va a dar para mucho y habrá circunstancias que habilitarán la posibilidad de seguir conversando. Gracias por la ilustración. Muchísimas gracias, José Luis. Quería decir a los que quieran tener información de este tipo que pueden seguirnos en nuestras listas, que son @feminisciencia con SC en Twitter o Roxana Kramer en Twitter. Tenemos una página web que es www.feminismocientifico.com.ar. Allí pueden encontrar bastante material para leer. También una página en Facebook que se llama Feminismo Científico, y también los que quieran entrar a filosofíaparalavida.com.ar, allí van a encontrar material filosófico científicamente informado en general y un café filosófico que animamos en Buenos Aires. Bueno, muchas gracias por la entrevista. A usted, hasta luego, buen día. Roxana Kramer en la 99.9, un punto de vista que es una vuelta de tuerca muy fuerte, muy intensa, que lo estamos compartiendo con ustedes. 564-0696 a través de la aplicación de WhatsApp. Esperamos tu texto, tu audio o aquello que quieras compartir con nosotros. Ya continuamos.